el grupo número 3 o C, y nos correspondió el tema del síndrome de quemarse en el trabajo o burnout. Nuestro grupo está compuesto por Luisa, como ya saben, y Diana, quien les habla, Jessy Rocío. El texto guía para el desarrollo de esta unidad nos habla de una lectura bastante interesante sobre el síndrome de burnout. Personalmente considero que el síndrome de quemarse en el trabajo era realmente nuevo, pero leyendo este texto me doy cuenta que citan a Maslow y a Jackson en 1981, y que hablan del término del síndrome de quemarse, del síndrome de burnout, pues de quemarse en el trabajo. Y en su definición, este término contempla que el síndrome de quemarse en el trabajo está compuesto por tres síntomas, donde se tiene en cuenta la baja realización personal en el trabajo, lógicamente, el agotamiento emocional y la despersonalización. Esos son los 3 aspectos que se tienen en cuenta para decir que una persona sufre del síndrome de quemarse en el trabajo. Sin embargo, muchos investigadores estos 3 conceptos los tienen como términos que le falta como algo, podríamos decir así, que no son suficientes, no están completos para que se llamen así el síndrome de quemarse en el trabajo. Gil Monte, desde el año 2005, propone incorporar los sentimientos de culpa como síntomas relevantes, ya que estos comprenden emociones sociales, el cual están vinculadas a la relación del individuo con la relación de las necesidades de otras personas. Un ejemplo claro de esto podría ser las personas que trabajan en un servicio al cliente. Entonces yo trabajo como asignando citas a unos pacientes y llega una persona a decirme, ay, pues yo estoy en la recepción, digámoslo así, y entonces yo te asigno unas citas y tú llegas tarde a esa cita, entonces por X o Y motivo, y tú me haces entender a mí, al que ya te asigné la cita con anticipación, me haces entender que llegaste tarde por mi culpa, porque no te informé bien o porque tú no tomaste nota de lo que yo te dije. Entonces, eso tiende a ser la persona que está ahí en ese puesto, a sentirse culpable porque en ese momento no se pudo dar la debida atención a esta persona que llegó tarde. Yo lo entiendo así, de esta manera. ¿Ustedes qué podrían decir, compañeras, al respecto de esto poco que llevamos hablando? Sí, compañera, pienso que tienes la razón porque lo vemos, bueno, esto es un tema desde hace mucho tiempo y creemos que es ahorita nada más que existe el síndrome de burnout, pero verdaderamente va ligado a que lleva mucho tiempo pues el síndrome, y es que no solamente digamos como tú lo dices, que se refiere la carga o la culpabilidad ajena, sino que también puede ser el mal clima organizacional, ¿no? El que puede influir en eso. Sí, compañeras. Sí. Es un término que yo pensé que era de ahorita también, como decía la compañera Jessy. Leyendo, haciendo las lecturas correspondientes, el otro pensar es diferente, ¿no? Porque pues se ve que ya es desde hace rato. Lástima que hay organizaciones que no se centran en este síndrome, y así hace que los trabajadores desierten del cargo asignado. Así es, compañera. Incluso ahora muchas personas relacionan un tipo de estrés, como ya la palabra síndrome de burnout ya está siendo más conocida por las personas, por los trabajadores y las empresas.
entonces ya se tiende a que todo lo que genera el estrés o todo el estrés, la carga de estrés que se tiene se relaciona a este síntoma de burnout, pero no es así, no necesariamente porque yo tenga un estrés, como ya se lo dije antes, significa que tenga este síndrome de burnout, porque ahí nombré 3 características que tiene este síndrome para que se pueda catalogar como síndrome de burnout. Es un desgaste total de la persona física, mentalmente, que se tiene en cuenta muchos parámetros para catalogar a una persona con este síndrome de burnout. Bueno, ahora pues que la compañera ya hizo como una breve introducción del síndrome de burnout, es importante también los antecedentes y las consecuencias de este síndrome. Dentro de los antecedentes, pues son considerados como un estado sintomático o un estado disfuncionales, patógenos, y son como mediadores de consecuencias o algunas consecuencias que haya sufrido el individuo. Y esto abarca tanto el plano individual como el plano organizacional. Dentro de los antecedentes, pues estima tres niveles. Uno que es el individual, que su objeto de estudio es como definir los elementos de vulnerabilidad propios de la persona que pueden generar este síntoma. Las investigaciones han demostrado la relación positiva que tiene el síndrome de burnout, el lugar de control extremo y la debilidad resiliencia. Se han establecido también relaciones entre el agotamiento profesional y las diversas dimensiones de la personalidad. Por ejemplo, el neuroticismo es relacionado como un agotamiento emocional, mientras que la extraversión y la apertura a la experiencia son relacionadas negativamente con la despersonalización. También tenemos antecedentes profesionales que están asociados a la interacción del individuo y su ambiente de trabajo inmediato. Este antecedente hace evidente el desequilibrio psicológico debido al peso excesivo de las obligaciones profesionales. Y esto lo vemos ahorita, como decía Dajome, en las cargas laborales. Esta es como la demanda, el control y el apoyo. Tiene que hacer como una mediación entre esas tres para que pues, no se sufra el síndrome de burnout. En la mayoría de las investigaciones son las principales exigencias relacionadas con la aparición del síndrome y son los problemas de estrés, el conflicto, la sobrecarga, los tiempos de trabajo. Entonces aquí venimos con lo de horarios laborales, la presión, la carga emocional propia del individuo con lo que tiene que cargar y las interferencias entre las actividades profesionales y extraprofesionales de autonomía propia. También tenemos el antecedente organizacional, que este es más global. Este aborda toda la relación, lo que tiene que ver con el síndrome de burnout individual y el contexto de las características propias de la organización. Incluye contexto social, económico, cultural, los factores que se pueden favorecer en la aparición pues, de este síndrome. Este también se ve evidenciado mucho y en investigaciones se ha podido ver que hay una gran influencia también con el mal clima organizacional como uno de los factores principales del síndrome de quemarse en el trabajo. Y dentro de las consecuencias, pues también tenemos 3, que son las consecuencias individuales, que esta es una afectación psicológica en relación con el estado de la salud del individuo, y las consecuencias que tiene sobre su salud. Esto trae consigo depresión, la ansiedad, el sentimiento de culpabilidad, lo que hablamos ahora, y la baja autoestima. Esto también está asociado con la aparición de patologías disfuncionales de naturaleza física, como problemas cardiovasculares, bueno, hablamos de la presión, problemas de la presión, diabetes, en general. Y eso también va asociado a un estado de fatiga generalizado. Esta es una experiencia completamente individual y está evaluado por los individuos propios y todo lo que estos conlleva, esa carrera.
Tenemos las consecuencias interpersonales. Este es un agente significativo en disfunción social. Dentro del marco profesional, el síndrome de Burnout se ha relacionado con comportamientos antisociales, tipos diversos de agresiones, puede ser agotamiento psicológico, violencias relacionadas con compañeros de trabajo o con los mismos usuarios o clientes. Estas consecuencias no se limitan tanto al ambiente de trabajo, sino que en efecto también trae problemas personales y familiares. Y también tenemos las consecuencias organizacionales, que estas afectan la salud misma de la organización. Entonces esto ya tiene una afectación no solamente propia, sino que también afecta todo lo que tenga que ver con la organización. Por sus comportamientos, por sus actitudes negativas, esta consecuencia puede llegar a tener tantos problemas como que la organización tiene una base fundamental y esta empieza a desequilibrarse. Esta puede afectar la competitividad, la supervivencia de la organización y esto tiene como una relación entre el síndrome de Burnout y la disminución del rendimiento. Entonces vemos que ya no trabajamos igual, tenemos como una desmotivación, que es lo que podríamos llamar como desmotivación, y se manifiesta de diferentes formas: el absentismo, la intención de abandono, la rotación de personal. Entonces, pues ya mirando estos antecedentes y consecuencias de los diferentes medios, como lo personal, lo social y lo organizacional, pues sabemos que el síndrome de Burnout tiene una afectación que es como una cadena, ¿no? No sé, pues ustedes si tengan algo que aportar con referencia a las consecuencias antecedentes, que verdaderamente vemos que es algo propio del individuo, pero también que tiene una gran afectación en la parte organizacional. Compañera Jessie. Sí, compañera Luisa, es importantísimo lo que acabas de aportar. Me llama mucho la atención el término neurotismo que mencionaste ahí en tu breve introducción a los antecedentes, porque comúnmente uno pues no le pone mucha atención a estos síntomas que la gente presenta, porque uno dice, ay, le dio una rabia o tiró algo, ay, está neurótica, ya se enloqueció. Pero sucede que estos síntomas van mucho más allá de una rabieta, porque ya va a verse la inestabilidad emocional, y ya la persona desde ahí va presentando como unos rasgos psicológicos que hay que tener mucha atención, hay que prestarle mucha atención, porque esto se va a ver reflejado en la personalidad de este sujeto, y ya empiezan a cada día a verse las complicaciones hasta llegar hasta el síndrome de Burnout, que es lo que estamos hablando en este momento. No sé si la compañera Diana tenga algo que aportar. Sí, compañeras, es muy importante también a veces en las empresas que el trabajador llega pues bajo de ánimo, ya el rendimiento no va a ser el mismo, ya si le dicen algo los compañeros va a reaccionar mal. Entonces esos son tipos también de tener en cuenta de como sintomatologías que hace que las consecuencias y lleguen a este síndrome. Entonces hay que estar muy atentos las organizaciones con base a cada uno de los trabajadores si presenta alguna de estas sintomatologías. Ahora que perdón. ¿Sí? Ahora que la compañera Diana habla de sintomatología, es importante porque tenemos como dentro del texto unas evaluaciones del síndrome de Burnout, donde hay un cuestionario breve de este síndrome, se llama el CBB, que es cuestionario breve de Burnout, y este está elaborado para una aproximación rápida de la evaluación del síndrome, ¿sí? Y se entiende el proceso como la inclusión de antecedentes, síndrome y consecuencias. Este consta de 21 ítems e incluye 9 ítems de factores de síndrome de Burnout, 9 ítems que refieren al síndrome de Burnout y otros 3 que tienen relación con las consecuencias que tiene este síndrome. Entonces,
También es muy importante que, basados en la sintomatología y también en los antecedentes y las consecuencias del síndrome, pues obviamente así podemos diagnosticar o ver que sea bueno, diagnosticar no, pero sí identificar que es un síndrome de quemarse en el trabajo. Otro ítem, otra evaluación importante que nos presenta el síndrome de Burnout es el cuestionario más utilizado, que es el de Maslach-Burnout, el cual es elaborado en los años de 70 sobre la base de estudios clínicos. Este es como más aún específico porque es a nivel clínico. Su utilización está casi hegemónica desde la finalidad de los años 90 y se ha utilizado en más de 90% de los estudios científicos. Entonces, imagínense ya desde hace cuánto viene toda esa cuestión de este síndrome que nosotras por desconocimiento creíamos que era un término en la actualidad, pero no, eso viene desde hace mucho tiempo. Entonces es muy interesante, como nosotros estudiantes de psicología, que podamos sobrellevar y saber de qué se trata este síndrome para las organizaciones. Bueno, compañera Carolina, también es importante hablar de las estrategias de intervención del síndrome. Las cuales tenemos estrategias a nivel individual, las cuales se centran en dotar al sujeto de los recursos personales y afrontar las fuentes del estrés. Una de las técnicas a nivel cognitivo, el cual tiene como objetivo que el sujeto logre reevaluarse y estructurarse su aparición en la visión de situaciones estresantes o problemáticas. Esto nos quiere decir que la persona logre percibir las situaciones de manera subjetiva e individual. Otra de las técnicas importantes es técnica de desactivación fisiológica, la cual tiene como objetivo, pues, este tipo de técnicas, enseñar a la persona un mecanismo para controlar mediante lo que es la relajación, aumento de actividades fisiológicas, la ansiedad provocada por el estímulo estresores. Otro tipo de técnica es la técnica de exposición o inoculación al estrés. Esta técnica se expone a la persona de manera gradual a los estímulos estresores para conseguir un efecto de habituación y que le permita superar las ansiedades provocadas por el estrés o poder manejar la problemática que se le presente durante el ámbito laboral. Otro tipo de entrenamiento, técnica, son los hábitos saludables, los cuales pues es la realización de ejercicio, llevar una dieta equilibrada y pues lograr tratar de reconciliar pues el sueño, recuperar lo que es el sueño. Por ejemplo, en el ámbito de la salud, muchas enfermeras, los doctores que trasnochan, entonces tienen este tipo de problemáticas, por ejemplo, el sueño no va a ser el mismo, ¿no? Entonces van a venir varias sintomatologías o consecuencias que van a lograr llegar a estresarlo y esto va a generar el síndrome de burnout. Bueno, ya pues muchas gracias compañera Diana para poder culminar pues con el tema que ya hemos abarcado pues en la introducción toda pues la historia del síndrome de burnout, también tenemos antecedentes, consecuencias, hablamos también de todo lo que tiene que ver con la medición para poder identificar el síndrome y las estrategias pues de intervención o de tratamiento, porque pues en últimas la intervención y va arraigado mucho con todo el tratamiento pues de la persona pues que está sufriendo del síndrome de burnout, pues podemos concluir que eso es un problema de salud que podemos vivirlo todos, no estamos exentos de vivirlo, más por las cargas laborales, más pues que sabemos que con toda esta situación actual que tenemos, pues tenemos una carga laboral que hay que aprender a darle manejo, pero no todos los individuos obviamente están en la capacidad para hacerlo, pero es un tema completamente que tiene que ver con la salud y que es propio del individuo, porque pues esto tiene una afectación organizacional, pero también una afectación en el individuo. Y pues en conclusión es como reflexionar sobre todas las perspectivas que hay frente a este tema
y que se puedan indicar aspectos importantes para prestar atención a todo este tema del síndrome de Burnout. Muchas gracias, compañeras, por pues toda la información que nos pudieron dar en este conversatorio, por todas las investigaciones propias pues que hicieron para poder sacar el tema y que sea explicado para todos los compañeros. Muchas gracias para todos. Muchas gracias, compañera Luisa, muchas gracias, compañera Jessie. La verdad fue una experiencia muy linda saber y conocer mucho más de este término. Gracias. Gracias, compañeras. Sí, realmente, aunque el síndrome de Burnout está catalogado como una enfermedad de tipo laboral, tampoco debemos desconocer todo lo que acarrea personalmente estar estresado y estar y llevar toda esta problemática también a las empresas, porque en ocasiones también nosotros como seres humanos vivimos en nuestra vida familiar muchas situaciones que hacen que se vayan mezclando con nuestra vida laboral. Y entonces yo considero que las empresas deben también tener todo todo este conjunto de problemas que tiene el ser humano y trabajar con ellas de la mano para que se vaya reduciendo estas cargas laborales y todo lo que conlleva a tener síndrome de Burnout. Entonces, para terminar, considero que el tema fue interesante, tiene partes muy buenas como para aplicarla a nuestra vida laboral, familiar, y para que no repitamos los errores que se cometen a diario en las organizaciones y nosotros como personas también aportar a nuestros lugares de trabajo, a nuestras empresas, teniendo una salud laboral, mental, en todo lo que acarrea con un ser humano buena. Y estamos nosotros estudiando este tema pues para también ir corrigiendo todos esos errores que se van cometiendo a nivel empresarial, organizacional. Muchas gracias. La experiencia de estar aquí en estos conversatorios fue muy chévere y espero que continuemos haciendo lo que sea parte de nuestro trabajo, de presentar nuestras actividades, nuestras tareas. Gracias, compañeras. Gracias. Gracias a todos. Gracias.